queremos vivir en la perfecta voluntad del Padre Celestial. Antes de sentarse, voltee y saluda a las personas, bendígalas en el nombre de Jesús, y también damos gracias a Dios por aquellas personas que están conectadas, escuchando y preparando su corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios a través del Facebook. Damos gracias a Dios. Y posteriormente también a través de YouTube estamos subiendo todas las predicaciones. Bienvenidos, los jovencitos ya van a su salón de clase, contentos, felices, y nosotros nos quedamos acá. Abramos nuestro corazón a la predicación del mensaje de la palabra. Abramos nuestro corazón a la predicación del mensaje de la palabra de Dios, porque eso es lo que usted y yo venimos a recibir a su iglesia, a la iglesia que exalta el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios. Estamos terminando ya con esta última predicación de la serie Impedimentos para seguir a Cristo. Esta es la última predicación ya de la serie. Y estamos pidiendo dirección a Dios para cada uno de los títulos. Si usted no escuchó los anteriores, ahí están ya en YouTube, en la página web también de la congregación, casaoraciontic.org, o en YouTube, búsquela como Casa Oración Tijuana y Chula Vista, y van a estar todas las predicaciones de esta serie también, que son impedimentos para seguir a Cristo, son factores que posiblemente no podamos identificar sino solamente a la luz de la predicación de la propia palabra de Dios, para que entonces determinemos e identifiquemos qué es lo que nos está estorbando para seguir madurando en ese crecimiento que Dios desea para cada uno de nosotros. Y pidiendo esa dirección de parte de Dios, recibimos precisamente el título de esta predicación de esta mañana. La falta de corrección es un impedimento para ir caminando hacia esa madurez en Cristo Jesús. La falta de corrección o retener la corrección. Abramos nuestro corazón y recibamos el mensaje del Señor nuestro Dios. Acompáñenme por favor a Proverbios 23:13. Proverbios 23:13 muy claramente nos habla Dios en su palabra. Dice lo siguiente: no rehuses corregir al muchacho. Y si nosotros ponemos atención a la palabra, es una instrucción, no es una opción. O sea, si es necesario, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás pues con vara, y fíjese bien la bendición, y librarás su alma del Seol. ¿Cuántos, iglesia, damos alabanza a nuestro Dios por compartir de su salvación con nosotros? ¿Cuántos damos gracias a Dios por redimirnos? ¿Cuántos damos gracias a Dios por recibir esa nueva oportunidad que Él nos da, y además de compartir su sabiduría para conducirnos correctamente en nuestro caminar? Gloria a Dios. También, iglesia, ¿cuántos damos gracias a Dios por cada una de las palabras de aliento, por cada una de las palabras de fortaleza, por cada una de las palabras de esperanza que nos trae a usted, a mí, o nos trajo a usted, a mí, y nos sigue trayendo en el tiempo de prueba? Damos gracias a Dios, Él es nuestro refugio. ¿Cuántos también honramos y agradecemos a Dios por sus correcciones? Es necesario. Es necesario. Los versículos bíblicos que le voy a leer a continuación, escúchelos bien, por favor. Escúchelos bien. Y meditemos lo que Dios nos instruye a través de su palabra. Proverbios 22:6. Escuche bien. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, como le digo yo, siempre seamos muy observadores, y que el Espíritu Santo nos ministre. Y una verdad que podemos encontrar en esta frase, en este pasaje bíblico, o en este versículo bíblico de Proverbios 22:6, que son unas cuantas palabras: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Escuche bien, si lo instruimos por el camino correcto, cuando fuere viejo no se apartará de él.
Sin embargo, si se instruye por el camino incorrecto, cuando fuere viejo también será muy difícil que desarraigue su corazón de las costumbres incorrectas. Obsérvenlo. Instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el camino del bien, obviamente. Porque si es en el camino del mal, pues lo vamos a enlazar también. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará precisamente de ese camino. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 13:24. Escuche bien. El que detiene o retiene o no castiga, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 29:17. Corrige a tu niño y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 26:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este último versículo bíblico lo dejé al final porque nosotros somos así, los seres humanos somos así, y empezamos a aplicar la palabra de Dios, por ejemplo, a los jóvenes, a los hijos. Ya ves, le dan hasta el codazo al joven. Ya ves, dice que te corrija, dice que Dios me va a usar a mí como padre de familia para apartarte del mal. Necesito corregirte, necesito disciplinarte. Y gloria a Dios, que bueno, pero nunca olvidemos que también somos hijos. Y que como hijos de Dios, ¿Dios qué? Nos va a disciplinar. Dios nos va a corregir. Es cierto que es importante porque lo dice Dios en su palabra. Dios en su palabra toca todos los temas. Todos los temas los podemos encontrar en la Biblia, todos. ¿Sabemos que Dios es amor? Sí. ¿Sabemos que Dios es todo misericordia? Claro que sí. ¿Sabemos que Dios es paciente? Gloria a Dios por ello. Pero sabemos que Dios nos corrige y que es necesario leer la palabra de Dios precisamente con esa actitud de recibir la corrección de Dios cuando sea necesario, y que con toda humildad recapacitemos y accionemos de la manera que Dios espera que lo hagamos. Nosotros pues debemos, como responsables delante de Dios, de predicar el Evangelio completo. No podemos cercenar el Evangelio, no podemos mochar el Evangelio en donde solamente vamos a predicar de puro amor, de puro amor, de puro amor. Dios es amor, sí, pero solamente debemos predicar de ello. No. ¿Qué sucede cuando solamente se predica del amor, de las bendiciones, que es la serie que vamos a predicar posteriormente y que es necesario predicar porque son temas que aborda Dios en su palabra? Pero ¿qué sucede si solamente predicamos del amor, de las bendiciones, de las bienaventuranzas y de que Dios quiere lo mejor para ti? Pues que de repente, si no confrontamos el pecado con la corrección y corregimos el pecado, nos vamos a dar cuenta que de repente estamos teniendo, mire, vamos a estar asistiendo a la congregación, nos vamos a sentir bienaventurados, nos vamos a sentir todos unos campeones, pero bien separados de la voluntad de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la intención de corregir, por ejemplo, un hijo? Apartarlo del mal. ¿Cuál cree usted que es el propósito por el cual Dios corrige a sus hijos? Para apartarnos del mal, librar nuestras almas del deseo de la muerte y de la muerte eterna. El predicar pues solo de las promesas de Dios, iglesia, solamente predicar del amor de Dios, puede resultar en que cuando menos pensamos estaremos sí felices, estaremos contentos y posiblemente bien bendecidos, pero bien alejados de Dios. ¿Por qué? Porque no hay corrección. No hay esa pauta a seguir que nos va a dirigir y que nos va a hacer autocríticos, porque la palabra es un espejo, para entonces corregir lo deficiente, no en aquella persona que va pasando por allá lejos caminando, sino en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas congregaciones hoy están extraviadas precisamente porque no hay dirección, no hay confrontación a las prácticas diarias que no son agradables a Dios. De repente el pastor conoce que alguien anda en pecado y se hace de la vista gorda para no meterse en problemas, porque no le gusta la confrontación. A nadie nos gusta la confrontación, pero es necesario hacerlo muchas veces.
porque es mandato de Dios. Esa es la realidad, porque es mandato de Dios. Entonces, en muchas congregaciones en donde no se habla del pecado, en donde todos solamente reciben pura bendición y bendición y bendición, como esos hijos, vamos a decir, chiqueados, esos hijos que están apapachados siempre, que aunque hagan cosas incorrectas, nadie les dice nada. ¿En dónde van a acabar? Muchas congregaciones, pues, que no predican del error, que no predican de esa corrección que se tiene que hacer, mire, son unos campeones, son hijos del rey, como dicen, y dicen, Dios es amor, por lo tanto es imposible que envíe a alguien al infierno. Pero sí, acuérdese lo que dice la palabra de Dios, que no dará por inocente al culpable. Nadie va a escapar. Pero acuérdese bien, mientras haya vida, mientras esté latiendo nuestro corazón, la confrontación, la corrección es necesaria para nuestras vidas, porque después será demasiado tarde y ya no habrá más corrección. Un ejemplo de lo que dice Dios para percibir acerca del pecado, acerca de exponer la condición del ser humano con el propósito de aplicar una corrección y que recapacitemos, lo podemos encontrar en Apocalipsis 3:17. Solamente es un ejemplo de muchos que podemos citar que vienen en la Escritura. Dice Apocalipsis 3:17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Imagínese una persona así: no, mira, yo lo tengo todo, no me falta nada, soy feliz, estoy contento con mí mismo, logro lo que quiero. Imagínense que esa persona somos nosotros y de repente alguien nos dice, sigo leyendo, ¿no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y estás desnudo? Y de repente pensamos que lo teníamos todo. Y esas frases que Dios pone aquí para corregir, para percibirnos, para darnos cuenta cuál es verdaderamente nuestra condición de vida, precisamente es una corrección en amor para que recapacitemos y que seamos bien autocríticos de la vida que estamos llevando aún como hijos de Dios. Y así le dice a la iglesia de Laodicea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y sabes qué? No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué? ¿Por qué? Y empezamos a recibir la palabra de Dios. Y este mensaje precisamente es de alerta por amor de Dios. O sea, porque Dios es amor, apercibe, alerta, en este caso a la iglesia de Laodicea. Ahora, definitivamente sabemos que en esta congregación o en esta iglesia que estaba establecida en ese lugar, muchos corrigieron, muchos aceptaron la corrección y recapacitaron, pero otros muchos no. Y aquí lo importante es de cuáles somos nosotros. Dios, como le digo, nos apercibe a tiempo, Dios nos corrige a tiempo, Dios nos disciplina a tiempo con el propósito de corregir lo desviado, poniéndonos como base, como fundamento, su palabra, esa vara de medir que es la referencia para que usted y yo nos conduzcamos verdaderamente en el camino de Cristo, en donde haya primero un arrepentimiento al ser confrontados con la palabra y lograr lo que precisamente Dios quiere lograr, evitar las consecuencias inmediatas y sobre todo las eternas. Por eso Dios nos corrige. Por eso Dios en su palabra toma temas, aborda temas que de repente son incómodos predicar. Pero también, iglesia, como dijo el apóstol Pablo, yo no quiero rehusar predicarles el evangelio completamente, porque es necesario que nos expongamos en nuestro corazón con toda humildad para ser corregidos por el Padre Celestial. Y qué amable y qué misericordioso es ser corregidos a través de una predicación y no directamente. Es mejor, es más amable. Pero escuche bien lo que le voy a decir. En nuestra sociedad libertina, y principalmente en aquellas que ya se consideran, como dicen ahí, de primer mundo, la corrección a los hijos, por ejemplo, es algo que está siendo cada vez, pues se está practicando menos.
Y vamos a encontrar como consecuencia sociedades totalmente desordenadas. Niños que con la falta de corrección en la familia por los padres, que muchas veces las familias están desintegradas, fíjese bien, crecen sin principios, sin valores, en donde van a ser, pues, dándole rienda suelta solamente a sus ocurrencias. Cuando la palabra de Dios habla de disciplina, que es una regla, una vara, una pauta a seguir, no necesariamente debemos comprender que no necesariamente es corregir con la vara de corrección en las pompis, no necesariamente. Dependiendo, cada caso es diferente, pero fíjese bien, hay que agotar las instancias. ¿Qué es agotar las instancias? La disciplina puede ser una exhortación verbal, buscando que corrija. La disciplina también puede ser una limitación de aquello que le gusta hacer al joven o al niño. No sé, ahorita está de moda jugar mucho los juegos de video. Bueno, no puedes jugar, hoy no juegas juegos de video, esa es tu disciplina. La siguiente disciplina puede ser una llamada de atención: ponte en tu cuarto, no puedes ver televisión, no puedes nada, y medita lo que hiciste. Quiero apartarte de las consecuencias de eso que te va a llevar, eso que estás haciendo incorrecto. Si no los libramos de ello, lo van a hacer, cada día lo van a empezar a hacer, o lo va a llevar a hacer cosas más incorrectas. Pero fíjese la contradicción del mundo en el cual vivimos. Escuche bien, yo quiero que ponga mucha atención. En el mundo, en las naciones o en las sociedades donde supuestamente hay más avance, se está prohibiendo la disciplina a los jóvenes, principalmente la de vara en las pompis. Ahora, es bueno que las leyes cuiden a los jovencitos y a los niños que son indefensos del maltrato verdaderamente de personas que no tienen escrúpulos y que no son hijos de Dios, y que sí descargan su violencia en contra de los pequeñitos. De eso hay mucho, y eso es lo que Dios quiere impedir también. Pero la corrección va a librar del Seol, de la muerte. Escuchen este ejemplo. Una autoridad que no te permite que corrijas a un niño, ese niño puede crecer y ser un delincuente después. En donde la misma sociedad, ¿sí?, a través de la fuerza pública, de la policía, pues, está para proteger y servir, lo va a meter a una cárcel en donde sí va a haber violencia, en donde sí hay grupos de poderes, y en donde sí, cuando haya una problemática o una rivalidad entre razas, porque las cárceles así están por razas, no es, yo nunca he estado en la cárcel, pero he platicado con personas, en donde si hay golpes tienes que entrarle, y ahí no van a ser golpes para corregir, ahí van a ser golpes para lastimar, para afectar y hasta para matar. En esa sociedad en donde impide la corrección de los niños, también, ¿qué sucede? Escuchen lo que voy a decir. Sucede que la misma autoridad ejerce la violencia contra uno que va a ser detenido, y hasta lo lastiman y lo asesinan. ¿Se fijan? Todo por evitar una corrección que no lo va a lastimar, que no lo va a herir, sino que va a librar precisamente de la muerte, de una vida totalmente desordenada, fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere librarnos, eso es lo que Dios quiere percibirnos. Entonces, iglesia, debemos comprender que no necesariamente la vara de la corrección es varita en las pompis, es también instrucción, es una orden, es una limitante de algo que le gusta hacer al joven, al niño, para que aprenda a no hacer lo que sabe que no tiene que hacer. Amén, iglesia. Entonces, en ese sentido, la corrección debe ser en amor, la corrección debe ser con misericordia. La corrección no es para descargar la ira, la corrección no es para descargar la frustración y la violencia, la corrección es para librar al joven de las consecuencias de la falta de corrección. Hace muchos años, hoy nuestro hijo ya tiene 30 años. Cuando tenía alrededor de entre 7 y 9 años, hizo algo que no debía hacer.
Hizo algo que sabía que no tenía que hacer y que ya varias veces se le había llamado la atención. Y en ese momento le dije: hijo, necesitamos ir al siguiente paso. Y tú sabes lo que debo de hacer, le dije. Y me dijo, le pregunté: ¿tú sabes lo que debo de hacer? Y dice: sí. ¿Qué es lo que debo de hacer? Darme con la vara. Y ese niño, no me acuerdo, 7, 9 años, se levantó la chamarrita que traía y se puso así. Y le di con la vara de corrección 3. Ahora yo le quiero explicar esto. No sé a quién le dolió más. Pero a mí me dolió hacerlo. Pero muchas veces es necesario. Ahora, le comento, ¿cuántas veces lo requería hacer otra vez? Lo libramos de las consecuencias de evitar, ¿sí?, ser corregidos. Dios nos corrige, hermanos. Dios quiere que atendamos la corrección. Dios desea pulir nuestro carácter. Dios desea que nos vaya bien en esta vida, hoy y siempre. Por eso Dios nos corrige. Debemos de leer la Escritura, a veces ir recibiendo la corrección. Mucha gente no le gusta leer el libro de los profetas. No le gusta leer los libros de los profetas, porque hay mucha corrección, hay mucho apercibimiento de Dios, y hay mucha también condenación para aquellos que no atienden la voluntad de Dios. Pero debemos leer la Escritura precisamente atendiendo muchas veces, si es el tema que está tocando Dios en su palabra, la corrección de Dios. Le pongo un ejemplo. Si yo les preguntara ahorita, ¿de qué habla el libro de Jonás? Todos me van a decir: habla de un profeta que no quiso hacer la voluntad de Dios y que estuvo 3 días en el vientre de un pez y después lo vomitó y llegó, pero se resistió a hacer la voluntad de Dios. Iglesia, qué bueno que sabemos eso. Pero saben que dejamos pasar muchas veces algo muy importante. ¿Por qué iba a corregir al pueblo de Nínive? ¿Sabemos usted y yo cuáles son las prácticas que el pueblo de Nínive estaba llevando a cabo, por las cuales necesitaba una corrección? Un pueblo que no tenía a Dios, que llegó el mensaje de Dios y se arrepintió y proclamaron ayuno y fueron librados de las consecuencias. Pero es importante saber cuáles son las acciones que estaban haciendo ese pueblo de Nínive, que posiblemente nosotros estemos haciendo y no nos damos cuenta. Y recibamos pues la corrección a través de ese libro llamado Jonás. Pero atendamos y tomemos y pongamos atención a lo que Dios nos quiere ministrar. El por qué, pregúntese y llegue a su casa y léalo. ¿Por qué iba a castigar a Nínive? Y véanlo y seamos autocríticos si de repente nosotros como iglesia, como humanos, como familias, no estamos tomando acciones como las que Nínive estaba haciendo en su momento. Y apliquemos y recibamos la corrección de Dios, recapacitemos y cambiemos de dirección. Eso es lo que Dios desea, librarnos precisamente de lo que Él nos quiere librar, como le dije, de las consecuencias actuales y las venideras. Pero en nuestros tiempos la corrección con vara es polémico. Pero usted y yo sabemos que a veces es necesario que Dios nos corrija también a nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a recibir la corrección de Dios? Todos, ¿verdad? Pero yo prefiero que sean obedientes, hermanos. Yo prefiero que seamos obedientes y que Dios, en su misericordia, antes nos vaya formando y nosotros pulamos nuestro carácter y caminemos en su voluntad. Insisto, iglesia, la corrección es una acción necesaria. Y como último recurso, precisamente el castigo con las consecuencias. Y Dios es paciente. Y usted y yo sabemos que Dios nos ha librado de muchas consecuencias por acciones, actitudes que hemos tomado durante el diario vivir, aún como creyentes, que nos hemos librado, gracias a Dios. Pero si de repente viene la disciplina, vienen las consecuencias, tenemos 2 caminos. O nos enojamos y nos apartamos de Dios, o nos aferramos a Dios dándole gracias por su misericordia. Porque Dios, aquel que ama por hijo, lo corrige. Aquel que tiene por hijo,
lo corrige. Porque si no dice, ¿sois qué? Bastardos. Esa es la realidad. Qué bueno que Dios nos corrige, porque entonces es una característica que somos sus hijos. Damos gracias a Dios por ello. La corrección, iglesia, es algo necesario que se debe de predicar. Nosotros como iglesia, como creyentes, debemos tener como regla elemental obedecerlo todo lo que Dios ha establecido. En ocasiones insisto, y es porque se agotaron las instancias, hay que corregir con vara. Pero no es para lastimar, no es para desbordar la ira, no es para castigar con coraje, sino más bien para librar al joven de las posibles consecuencias que pueden venir a su vida si no corrige precisamente su forma de accionar. Es necesario corregir a tiempo, siempre. Ese es el mandato de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dice Proverbios, ya lo leímos, 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17, ya lo leímos. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La falta de corrección, iglesia, lleva a la esclavitud del pecado. La falta de corrección, hermanos, es un impedimento para seguir avanzando a la madurez de Cristo. No podemos retener la corrección. Y si ponemos atención, como le dije hace unos momentos, nosotros siempre vamos a ser hijos. Y es importante que dejemos y permitamos y atendamos la corrección de Dios. Le pongo un ejemplo que importante de cómo es importante y que para que lo podamos comprender cómo Dios nos advierte, nos apercibe antes de que vengan las consecuencias. Fíjese bien, voy a poner el ejemplo de una maquinaria. Todos conocemos maquinarias esas sofisticadas. Mire, simple y sencillamente como la de su carro, un motor como el de su carro. Ese motor de su carro tiene sensores. Tiene sensor de la temperatura, tiene sensor de la presión del aceite, tiene sensor de las revoluciones, y que si pasa a uno donde está rojito, pues algo está fallando, algo empieza a fallar. Si aumenta la temperatura, algo empieza a fallar. Tiene sensor de la gasolina. Y yo digo, oye, ¿por qué el de la gasolina no sube como sube la temperatura, así solito? Pero no se puede, ¿no? Pero son sensores que nos ayudan a tomar determinaciones. ¿Qué pasa si el sensor de la gasolina está casi abajo y ya prende el poquito rojito? ¿Qué pasa? Tenemos que tomar una acción, si no, ¿qué va a pasar? Consecuencias, nos vamos a quedar en el camino. Para eso son los sensores. Para eso son las advertencias, para tomar acciones. ¿Qué pasa si dejamos que la temperatura aumente y hacemos caso omiso? Se va a dañar el motor. Precisamente Dios nos equipa también con su Espíritu Santo como sensor para ser bien sensibles a su llamado, a su palabra, a lo que Él dejó por escrito, y tomemos en consideración y las acciones pertinentes precisamente para que no venga una consecuencia en nuestras vidas. El mismo físico con el cual Dios nos dotó, que son los 5 sentidos, tema de primaria, 5 sentidos. Mire, los ojos, a través de los ojos nos aperciben muchas cosas que pueden venir. Viene una cosa y te agachas o te mueves porque vas a ver que está. Si nosotros no podemos ver, por ejemplo, vamos caminando hacia la bocina, nos vamos a golpear la frente. ¿Cómo Dios nos apercibe? Bueno, algunos no alcanzan. Nos vamos a... Perdón, hermano. Vamos a poner pues el ejemplo de la silla o de la mesa en el centro. Si no vemos la mesa en el centro y es una mesa de herrería y no la vemos y vamos caminando, nos damos un buen golpe en la espinilla. ¿Y qué va a pasar? Nos va a doler, nos vamos a lastimar. Esa es la realidad. En el caso del oído, ¿cuántos de nosotros no hemos sido apercibidos de que viene alguien a exceso de velocidad o viene algo que se está cayendo solamente por el sensor que Dios nos puso a través del oído para escuchar que algo no está correcto? El tacto. ¿Cuántos de nosotros no hemos ponido la mano en algo que está caliente y rápidamente la retiramos? Porque si no tuviéramos ese sentido del tacto, nos achicharramos, hermanos. Son sensores que Dios nos pone, ¿para qué? Para que tomemos acción y librarnos de ¿qué? De las consecuencias. El gusto.
algo que tú tomas y sabe malo, esto ya no sirve. Un mecanismo de defensa que Dios pone en nuestro organismo para percibirnos que algo no está bien. El olfato, igual. ¿Se fija? Los 5 sentidos son esos sensores que Dios nos pone para que corrijamos el camino, para que accionemos y cuidemos nuestra integridad. De esa misma forma, iglesia, la palabra de Dios es la pauta a seguir. Lo que Dios nos dejó por escrito es lo que Él desea que observemos para que podamos decidir fuera de todo riesgo, eliminando los riesgos. Eso es lo que Dios desea. El mensaje pues de Dios a través de su palabra está completo. Él toma todos los aspectos de la vida. Tienen alrededor de 1200 versículos, que son 1200 consejos de parte de la palabra de Dios, por decirlo así. ¿Para qué? Para instruirnos, sí, en todas las áreas, para mostrar su amor, para mostrar su misericordia, para mostrar su perdón, para mostrar su paciencia, para mostrar todo esto que hemos dicho, pero también para corregir nuestras vidas. Y si está en la palabra de Dios, se tiene que predicar. Todos los temas que están en la palabra de Dios, aunque no nos gusten, debemos de leerlos, pero poniendo atención en el sentido de lo que Dios quiere corregir. No sea que estemos viviendo lo mismo que aquello por lo cual fue castigadas las generaciones anteriores, y librar nuestras almas de las consecuencias. Debemos de saber Juan 3:16, gloria a Dios. Debemos de saber el Salmo 23, gloria a Dios. Debemos saber que Dios es amor, gloria a Dios. Pero debemos saber que Dios es justo y que no dará por inocente al culpable, y que las consecuencias van a venir para aquellos que son culpables. Esa es la realidad. Pero Dios nos apercibe a través de la corrección, leyendo su palabra con esa intención de corregir nuestra vida. ¿Para qué? Para librarnos de las consecuencias, para librar nuestra alma del Seol. Si no hay corrección, iglesia, no hay apercibimiento, no hay advertencia. Si no hay corrección, si no se predica del pecado y de la corrección del pecado, estamos recibiendo un evangelio incompleto. Estamos recibiendo un evangelio mocho, que tenemos y debemos ser responsables nosotros quienes predicamos la palabra de precisamente dar el mensaje completo de Dios. Mire, le pongo un ejemplo, porque muchas veces nosotros sabemos la palabra de Dios, y con ese ejemplo del libro del profeta Jonás nos fijamos en una cosa, pero nos fijamos en otra. Y de las advertencias que Dios nos pone en la palabra de Dios, si no nos las hubiera puesto, vamos a repetir la historia. Volvemos a repetir la historia. Escuche bien, Números 12:1. Si lo busca, adelante. Si no, escúchelo bien. Mire, María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés, murmuraron contra Moisés, criticaron a Moisés y dijeron: solamente por Dios ha hablado Jehová. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No también puede hablar por nosotros? Y empezaron a criticar a la autoridad. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, aunque sabemos, lo leemos y hasta lo enseñamos, hacemos lo mismo. Criticamos al hermano, criticamos a la hermana, señalamos al pastor, señalamos a la otra autoridad, etcétera, etcétera. Hacemos lo mismo. Gloria a Dios que hoy no se abre la tierra, que estamos en la gracia y hoy no se abre la tierra y nos traga. Esa es la realidad, porque eso sucedió cuando Coré se rebeló contra la autoridad de Moisés, que fue impuesta por Dios. Se rebelaron y se los tragó la tierra. Gloria a Dios que hoy no sucede eso. Si no, pues quién sabe dónde estaríamos hoy. Esa es la gracia de Dios, que hoy estamos en la misericordia, en la paciencia de Dios. Pero no se va a acabar la paciencia de Dios, no se va a acabar la misericordia de Dios, se va a acabar la vida de nosotros. Y antes que eso, debemos recapacitar en todas las áreas de nuestra vida. El estar recibiendo, pues, el evangelio incompleto va a hacer que en el camino nos extraviemos, porque no vamos a tener corrección.
y cada quien va a hacer lo que bien le parece. No, debemos de tener como ley lo que Dios ha establecido en su palabra. En muchas congregaciones en donde no se predica del pecado, en donde no se predica de lo que es la corrección a través de la palabra de Dios, muchas empezaron mal y terminaron mal. Otras empezaron bien y terminaron mal. Tienen todo y a lo mejor hasta están llenas, pero están fríos, están separados de Dios. Y quizás tienen muchas actividades, tienen mucho activismo, pero fuera de la voluntad del Padre Celestial. ¿Qué es lo que va a denotar si somos o no somos, si estamos viviendo en el camino del Señor? Y la corrección de Dios, esto es, todo lo que Dios confronta en nuestra vida, está librándonos del pecado, pues precisamente nuestra forma de vivir. Nuestra forma de conducirnos, si ya sabemos que es incorrecto, debemos de reconsiderar. Y ahí es donde estamos aceptando precisamente la corrección del Señor. La corrección es para que accionemos. La corrección es para que nosotros totalmente decidamos conforme Él lo estableció. Pocos predican de los libros de los profetas, pocos, pero están dejando de apercibir. Si no se predica lo que dicen los profetas, aquello por lo cual fue enviado un profeta hacia un pueblo, estamos dejando de apercibir, estamos dejando de ser esas atalayas que aperciben al pueblo de lo incorrecto o de la calamidad que puede estar llegando precisamente a las familias, a los pueblos, a nuestra vida. Debemos corregir con la vara perfecta que es la palabra de Dios. Debemos nosotros tener como pauta lo que Dios estableció en su palabra. Eso es lo que debe de guiar nuestras vidas. Mire un ejemplo de cómo Dios apercibió a un pueblo, fíjese, ahora a un pueblo que supuestamente es el pueblo de Dios, o supuestamente era el pueblo de Dios, pero que andaba desviado. En el caso de Nínive no era pueblo de Dios y sin embargo les apercibió, ¿sí? Usted léalo e investiguemos qué es lo que estaban haciendo, por lo cual Dios envió ese juicio y que se arrepintieron muchos. Pero aquí está hablando del mismísimo pueblo de Dios, del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Escuche bien. Pero si no les manda este mensaje a través del profeta, no tienen la oportunidad de reconsiderar sus caminos. Escuche bien. Jeremías capítulo 3, versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Quién está hablando? Jeremías. Dice Jeremías: el Señor Dios me dijo esto, me mostró esto cuando el rey Josías estaba como autoridad. Y luego dice: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Ya te diste cuenta cómo está viviendo Israel? Israel es un pueblo, es un pueblo. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso va ahí y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, o sea, después de cometer pecado y hacer cosas incorrectas, pues se va a volver a mí, se va a arrepentir. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Qué creen que hizo? Fue apercibida y se apartó. No, escuchen bien. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. No eres más mi hijo o mi hija, ¿sí? O mi pueblo. ¿Qué dice acerca de Judá? Pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue a ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, o sea, por decir, ay, pues que tanto es tantito, o sea, eso es lo que está diciendo, por decir, ay, pues no es nada serio. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dice Jehová. O sea, solamente aparentó que obedecía, pero no obedecía. De eso el Señor Jesucristo confrontó mucho a los religiosos, que por fuera parecían, ¿sí? Eran
sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Así dice. La tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Bueno, y me dijo Jehová, versículo 11, hablando el profeta Jeremías: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? ¿Qué está diciendo? Lo que hizo Israel, aunque está mal, no es comparado con lo que hizo Judá. Está peor, está diciendo. Y me dijo Jehová: ve y clama estas palabras hacia el norte. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Ve y apercíbeles, ve y lleva la corrección para que se aparten de ese mal camino. Bueno, ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Conviértete, hijo rebelde, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia y los introduciré en Sión. Sigue diciendo: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Iglesia, pastores según su corazón, que apacienten con ciencia e inteligencia, es que apacienten con todo lo que Dios estableció en su palabra. Porque será sabio cercenar el evangelio, será sabio mochar el evangelio y predicar solamente de una área y de otra área. No, tenemos que predicar el mensaje completo de Dios. Sigue diciendo: y os haré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordará de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. También no andarán tras la dureza de su malvado corazón. Sigue diciendo, esa es la intención de Dios, escuche bien. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba: ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de pos de mí. Esas son las intenciones de Dios al enviar su palabra, al enviar su corrección, al enviar su apercibimiento. Sin embargo, ¿qué aconteció? Escuche bien, ¿qué aconteció? Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oído sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han apartado, se han olvidado. Y una vez más Dios les apercibe: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente de Jehová Dios en Jehová Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos, sus hijas, yacemos en nuestra confusión, y en nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Esas consecuencias el pueblo de Israel y el pueblo de Judá padecieron por desatender el consejo de Dios, por desatender la corrección de Dios. Vemos pues a través de este pasaje bíblico
cómo Dios envía su palabra al pueblo de Judá y al pueblo de Israel primeramente para corregir lo torcido, para quitar la confusión espiritual. Sin embargo, no lo hicieron. En Tito 1:5, escuche bien lo que dice, porque esto es condición del ser humano por todas las generaciones. En Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta. Ahora, ¿qué es Creta? Una ciudad. ¿Qué está hablando? Está diciendo el apóstol Pablo a Tito. ¿Sí? Tito, que fue un pastor: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, para que ayudaras en la conversión de las personas de la ignorancia, de la maldad, de todo lo que es incorrecto, a lo que Dios desea. Mire, mucha gente al leer, por ejemplo, este pasaje que les leí de Jeremías, pues, ¿pero qué significa que fornicaste debajo del árbol y que fornicaste con otras naciones? Iglesia, lo que está diciendo es que se volvió a los dioses paganos. ¿Cómo aplica hoy en nuestro tiempo? Escuche bien: si ponemos cualquier cosa nosotros antes que a Dios, estamos fornicando contra Él, estamos adulterando contra Él. Si desobedecemos las instrucciones que Dios nos da, estamos fornicando contra Él, estamos adulterando contra Él, que es nuestro Padre Celestial y el esposo de su iglesia, porque se presenta también como esposo de su pueblo. Esa es la realidad. Hay personas, iglesia, que no soportan la sana doctrina y viven en la mentira. Y como no están acostumbrados a leer la confrontación o a recibir la confrontación de Dios, pues no es librada su alma. No sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que usted le está diciendo, está compartiendo de la verdad del evangelio, y dice: no, ya no me digas, porque si no, voy a saber que estoy mal, y pues, ahora sí que prefiero estar así, ignorando que estoy mal. No sé si le ha tocado personas así. No me digas, porque si me doy cuenta que estoy mal, ahora, en lugar de corregir, ¿verdad? En lugar de corregir. Si uno, escuche bien, ¿cuál es la intención de Dios? Si a la predicación de su palabra somos confrontados y viene una corrección a nuestra vida, pues recapacitar. Pero la misma naturaleza del ser humano sin Cristo, sin Dios, sin Cristo, sin Dios, es lo que dicen: no me digas, porque voy a saber que estoy mal y me voy a sentir todavía peor. Bueno, ¿quieren estar mal sin sentirse peor? Esa es la condición del ser humano. Fíjese bien, y muchas veces nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, hacemos cosas ya por costumbre, hacemos cosas solamente por default, como dicen, por inercia, pero ya nos sentimos en nuestro corazón verdaderamente esa comunión con Dios y esa presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que sucede con muchas personas que no son enseñadas en la corrección de Dios y tienen muchas actividades dentro de la iglesia, y no sé qué tantas cosas pueden hacer dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, como la motivación de su corazón es incorrecta y como no lo estamos haciendo para agradar a Dios y en obediencia a Dios, fíjese lo que sucede. Voy a leer lo que dice Isaías 66:3. Isaías 66:3. Fíjese bien, y se lo voy a parafrasear por si usted no lo entiende, no lo comprendemos a la primera. Menciona lo siguiente: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo o se le ofreciese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron mejor lo que me desagrada.
¿Qué es lo que está diciendo esto? Mire, parafraseando, este pasaje bíblico nos está percibiendo y espera que se corrija por medio de este pasaje, que es una confrontación, a que aceptemos la disciplina y corrijamos nuestras motivaciones, y que verdaderamente haya una comunión con Dios y no haya una confusión espiritual en lo que Dios desea. Fíjese lo que está diciendo: el que sacrifica a un buey, que supuestamente en aquellos tiempos era así, ¿no? Obviamente, ahorita voy a poner ejemplo de repente que es lo que hacemos y que no agrada a Dios. El que sacrifica a un buey, supuestamente lo hace para mí, pero como yo conozco su corazón, dice el Señor, para mí yo lo recibo como si estuviera matando a una persona. Porque no lo están haciendo para mí, lo están haciendo en sus fuerzas y con sus propias motivaciones. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué ejemplo yo puedo poner hoy en nuestros días? Asistimos a la congregación y estamos sentados ahí en la silla, pero nuestra mente está en otra parte. Cerramos nuestro corazón a la palabra de Dios y no estamos atentos a la corrección de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, llegas a la congregación y pones carita de yo no fui, pero si fuiste y no quieres corregir. Es lo que está diciendo Dios, parafraseando, pues, hermano, porque muchas veces no comprendemos. Otra actitud: participas en las recomendaciones que te hacen y las instrucciones que dan las autoridades, pero estás murmurando y quejándote todo el día. Y no haces llamadas por teléfono: ¿ya viste lo que hizo la hermanita? ¿O ya viste lo que dijo el pastor? Yo no estoy de acuerdo. Iglesia, yo solamente lo que digo es lo que dice Dios en su palabra, nada más. A veces solamente se lo explico por misericordia para que encontremos el sentido correcto. Pero fíjese bien lo que estamos haciendo. Hoy que vamos, bueno, más al ratito le vamos a dar un anuncio que vamos a ir a tener un convivio fuera al aire libre. Pero imagínense, le van a dar el anuncio: lleve un platillo, un poquito más de comida para compartir con los hermanos. Y usted va a decir: voy a llevar esto sencillo, acá los hermanos comen de todo. No, iglesia, eso no está sirviendo a Dios. Es como en una ocasión se hizo, hace muchos años, una líder de un ministerio, entre los jóvenes hizo un intercambio de regalos. Era pegadito a diciembre, e hizo un intercambio de regalos. Y cuando ya se presentó el momento, llegó el momento, después de convivir y orar y dar gracias a Dios, después de convivir y decir: hoy es tiempo de orar, de compartir ese regalito que traes. Y dijo lo siguiente: toma tu regalo en tus manos y dáselo a la persona que tú quieres dárselo. ¿A quién le tocó? No, pues bueno, pero no se lo den. Bueno, ya me confundí en las palabras, pero la intención era que ya lo iban a obsequiar. ¿Qué creen que dijo la líder? Ese regalo es para ustedes mismos. Y algunos que desestimaron en el amor del Señor a su compañero o compañera de ministerio, pues ellos mismos recibieron su regalo. Y a lo mejor dijeron: ahí se dieron cuenta que, ¿cómo se dice la palabra? Que austeros, ¿no? Que austeros en el amor para con nuestros hermanos. ¿Usted cree que eso es agradable a Dios? No. Y muchas veces así fornicamos y adulteramos en contra de Dios. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero a la luz de la palabra de Dios que viene la corrección, no lo estamos haciendo bien. Si reconsideramos, gloria a Dios. Si no reconsideramos, cada vez más vamos a estar alejados de la voluntad del Padre Celestial. Con respecto a ello, Colosenses 3:23 dice lo siguiente: y todo lo que hagas, hazlo de corazón, para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque a Cristo el Señor servís.
Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. ¿Estamos escuchando? Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con el Señor. Dios desea, hermanos, y yo mismo deseo también, que la recompensa del Señor Dios para usted y para su familia sea la retribución justa de Dios. La retribución de Dios en amor, en misericordia, en bondad, que Él desee todo lo mejor para nosotros, pero que nuestras acciones, nuestro corazón no impida recibir lo que Dios tiene para nosotros. Eso es verdaderamente la intención de Dios, y eso es lo que vamos a enseñar siempre. Seamos verdaderamente pueblo de Dios obediente, para que entonces recibamos las bendiciones de Dios y no estorbemos todo aquello que Él desea poner en nuestro corazón. Pregunto, ¿estará contento Dios? ¿Estará complacido Dios de cómo estamos llevando nuestra vida? Esta palabra o esta pregunta es para corrección, hermanos, en el amor del Señor. Porque si de repente tenemos duda y la respuesta que damos es: he dejado mucho que desear, corrijamos, hermanos, no perdamos el tiempo, atendamos la instrucción y sigamos caminando gozosos, felices en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos siendo formados por su palabra. Y no escatimemos en obedecer a Dios. Hermanos, amada iglesia de Dios, una congregación, escuche bien lo que le voy a decir, una congregación en donde el pastor no predica el evangelio completo, solamente no sé qué anda buscando realmente. Solamente se quiere congraciar con las ovejas y no aplica disciplinas cuando se tiene que disciplinar. No los está librando del Señor. Imagínense que yo me dé cuenta que alguien está haciendo algo incorrecto y digo: mejor me quedo calladito, porque calladito me va más bonito. Ante Dios no me voy a ver bonito, Ante Dios no me voy a ver bien, porque no voy a estar haciendo lo que me fue encomendado de parte de Dios. Así simple y sencillamente. Un pastor, hermanos, debe de predicar el evangelio completo. Quien no haga esto está engañando. Solamente está manteniendo contenta y entretenida a la congregación con intereses ocultos ajenos a la voluntad del Padre Celestial. Eso es la realidad. ¿Se tiene que predicar el amor? Sí. ¿Se tiene que predicar de la misericordia de Dios? Sí. ¿Se tiene que predicar la serie que vamos a continuar a partir del próximo domingo? Sí, que se llama las bendiciones de Dios. Sí. Pero también debemos corregir. También debemos disciplinar. Esa es la realidad. Un pastor, los pastores, debemos de predicar el evangelio completo, aunque nos duela, y a nosotros mismos también. Hay que recibir la palabra de Dios. Termino con esto, iglesia. La falta de disciplina, la falta de corrección, es un gran impedimento para seguir caminando en la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario aplanar el camino, allanar el camino. Es necesario corregir lo desviado. Es necesario dar buen fruto cuando somos disciplinados, después de que somos disciplinados por el Señor. Hermanos, hermanas, congregación, estamos recibiendo con agrado la disciplina del Señor. Recibamos con agrado la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar nuestras vidas de todo riesgo. Y debemos ser agradecidos con Él cuando sabemos que nos está disciplinando. Amén, iglesia. Amén. Oremos al Padre Celestial y demos gracias. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, mi Dios, por mostrar realmente nuestro corazón
a través del espejo que es tu palabra, Señor. Esa pauta a seguir, Dios, esa regla perfecta, esa plomada, esa vara, mi Dios, que corrige nuestras vidas y nos va guiando en amor para caminar conforme a tu voluntad, apercibiéndonos y librándonos de las consecuencias de no obedecer tu palabra. Gracias, mi Dios, porque el amor verdadero y genuino se manifiesta también a través de tu disciplina y de tu corrección. Te damos gracias, Padre, porque nos corriges, porque somos tus hijos y tú nos amas, Padre, y tienes misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.